Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal lo trata la pandemia a propósito de todo esto? Ay, 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 ay. Mira, pues en términos como muy directos, bien, porque no, pues no me he enfermado. Yo tengo la teoría, por este asunto de haber recientemente viajado, cuando menos antes de la pandemia, que ya me enfermé, Diego. Yo creo que me enfermaría unas 10 días antes de que se declarara como esto, porque fue bastante diferente mi síntoma a como había sido antes. Yo ojalá haya pasado eso para que entonces de manera directa ya no me delata. Ahora, con todo lo que ha acarreado, sí, ya afectado en algunas cosas, pues me quedé sin trabajo y pues sí, ya afectó, ya tocó temas de otro sentido, pero el de la salud, que es el básico, ese muy bien, no ha tenido temas, tampoco la gente que está cerca de mí, afortunadamente todos sanos. Pues bueno, a propósito de la entrevista que va a ir sobre la pandemia, la educación a distancia, el estrés que viven tanto los chicos, especialmente los niños de primaria, pero también los profes, me siento muy feliz de que nos haya dado un poquito de su tiempo porque ya nos dirá usted, pero usted ha sido también profe, ¿no? Mucho rato Sí, fue Diego, profe. sí, durante 22 años. Empecé quizá ya mayorcito, por ahí de los 28 o 30 años, y trabajé durante 22 años continuos, y apenas lo dejé, apenas se va a cumplir el segundo ciclo que dejé de ser maestro en el nivel de bachillerato, en el nivel de preparatoria. Entiendo que hay algunas diferencias relativamente importantes con respecto, por ejemplo, cómo marcas a primaria y a secundaria, pero bueno, sí, sí, y además una buena parte de mi esencia, también he dado clases a nivel profesional en la carrera de actuación y por ahí algún curso suelto. Ujú. Es decir, usted ha sido profe, pero también actor y tengo entendido que también es coach, ¿cierto? Se dedica Sí, a... el orden como tal es, yo tengo como profesión la de actor. Soy egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, de ahí tengo mi titulación. Eso me permitió colocarme para dar clases a nivel preparatoria de literatura, porque pues la trabajé en la carrera, de ahí es que haya sido profesor con todos los cursos y esta cuestión de preparación durante mi carrera como docente, y hace también un año y medio me gradué como coach transformacional, que es un asunto como de asesoría, de contención un poco a la gente que tiene un plan de mejora en su vida, y entonces yo lo coacheo con respecto a esa meta. Esas son como las tres líneas importantes de mi profesión. Ok, pues yo creo que tiene muchas cosas que platicarnos, que contarnos, que decir al respecto de todo esto, a propósito de que ha sido profe sobre todo, pero también coach, entonces yo creo que hay mucho que decir. ¿Y le parece si empezamos con la entrevista? Adelante, con todo gusto, Diego, muchas gracias. A usted por el tiempo. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándole qué se entiende hoy por salón de clases o por escuela en general. Quiero decir, a propósito de todo esto, los espacios se han venido resignificando, han cambiado muchísimo. Hoy la casa también es escuela, pero también es trabajo, pero también es tiempo de, pero también es, perdón, espacio de ocio. Entonces, ¿cómo para usted se ha resignificado escuela, salón de clases y casa? Fíjate que desde hace, justo con el trabajo de coacheo, uno de los pilares, cuando menos en español, más importantes del coacheo, bueno, claro, en español es un chileno. Ahorita me voy a acordar del nombre, y él decía hace poquito, pero lo puedo adaptar perfectamente para el concepto de escuela. Él hablaba sobre una empresa, pero él decía que la empresa, y en este caso lo vamos a usar con la escuela es una conversación. Los diferentes espacios que en nuestro ámbito existencial se distinguen unos de otros, es porque en esos espacios, no necesariamente físicos, sobre todo mentales, elaboramos diferentes conversaciones. Por ponerlo de una manera muy simple, eh,
mis hijos se distinguen del resto de los jóvenes del país porque tengo una conversación diferente con ellos, que básicamente la conversación que tengo con ellos es de la convención de que yo soy su papá y ellos son mis hijos. Eso, por ejemplo, los distingue de ti mismo, de entre Jorge, Luis y Rodrigo, que son mis hijos, hay un tipo de conversación conmigo que compartimos uno de los apellidos, con respecto a ti, que contigo hay otro tipo de conversación, que fuiste mi alumno, que ahí se puede distinguir incluso dentro de todos mis alumnos están los que en este momento son presentes como tal, que la relación se sostiene, y quienes ya en tu caso, por ejemplo, fueron exalumnos. Entonces, la escuela es esta conversación que los seres humanos determinamos con respecto a un espacio mental, básicamente incluso, y a nivel de convenciones. Es decir, yo con mis compañeros de la escuela sé o me siento pertenecido de que voy en tercero de prepa, de la preparatoria número tan, 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 en la zona de tan, tan, tan. Y esa conversación en común, cuando tú y yo en una clase o en un horario quedamos de vernos a las 7 de la mañana los lunes porque vamos a trabajar literatura, yo el domingo preparo mi clase, tú te preparas para esa clase y ese encuentro conversacional de buenos días, ya llegó el profe, buenos días muchachos, vamos a arrancar, es la esencia de ese contacto. Entonces, en ese espacio, las escuelas, los salones, y mencionaste una más, y la casa misma, claro, son distintos niveles de conversación. Eh, Teníamos por costumbre, sin duda, que teníamos un trabajo de reunión física y ese punto en muchas ocasiones nos hace tener, no nos permite tener las distinciones tan claras. Por ejemplo, en el concepto de la iglesia es relativamente claro. En el concepto de la religión organizada, la iglesia es la comunidad, la iglesia es el sacerdote y las personas, y el punto de reunión es el templo. Entonces la iglesia normalmente se reúne en el templo, pero también cuando la ceremonia del templo se acaba y vamos a mi casa a la fiesta del bautizo de mis hijos, también me acompaña mi iglesia. Entonces, en ese sentido, se ha transformado porque ahora estas comunidades, estas conversaciones, escuela, salón de clases y casa, el espacio físico, que era como el espacio de identificación, es el que se ha visto alterado, ¿no? Porque finalmente el punto en común que tú y yo teníamos con respecto a la preparatoria o tu propio espacio físico a la universidad a la que asistes, en este momento incluso está relativamente abandonado, está sin utilidad y sin embargo es lindo, por otro lado, que la escuela no ha dejado de funcionar, ¿no? Tú tienes esta entrevista para una clase que estás tomando vías, por estas vías electrónicas, y el espacio físico es el que se ha sacudido, el espacio físico el que está ahí, y que los teóricos ahorita están hablando de que el regreso a ese espacio físico ya no será el mismo. Ojalá no sea el mismo en muchos otros sentidos, y por otro lado también me parece que es muy importante que regresemos a ser, si no exactamente el mismo, sí restablecer de nuevo este punto de contacto físico. Al final de cuentas, somos seres humanos con, no sé si el porcentaje es el indicado, pero con el 50% de nuestro cuerpo, por solo decirlo. Entonces necesitamos ese contacto físico. En una obra de teatro escribí, el cuerpo es importante porque con los abrazos te demuestro que te amo. Entonces, volver a retomar ese contacto, esas voces, ese olor, esos distintos caminares de los alumnos, de los profesores, eso, pues en el que es mucho más directo el contacto de los alumnos, los abrazos, los jalones de cabello, las bromas, etcétera, a mí me parece que son muy, muy importantes. Bueno, pero básicamente este recorrido de esta respuesta larga, pues son ese tipo de conversaciones que en este momento lo que han perdido eh, es este espacio físico en común. Me parece muy interesante porque por otro lado, como he leído, por ejemplo, con la gente que de pronto tiene una deficiencia física, se desarrollan otras. Entonces, quien de pronto se está quedando ciego, por ejemplo, desarrolla el olfato y el oído. Ok, ahora que nosotros hemos perdido la reunión en un espacio físico, entonces en ese sentido, ¿qué se revalúa? En el caso de la casa, a partir de la pandemia,
pues también se sacudió, ¿no? Ojalá al paso del tiempo y de una buena reflexión y de una buena madurez, yo espero, por ejemplo, que este alejamiento que habría entre los papás y los profesores se reduzca y los profesores entiendan que el trabajo en casa es complicado, ya el trabajo en casa en este momento de la pandemia implicó hacer equipo con los chicos, estar cerca, revisarlos, colocarlos frente a la televisión, etcétera, etcétera. Y por otro lado también los papás revalorar el importantísimo trabajo de los maestros en físico, en presencia, que no es una cuestión de ahí te aviento mis bodoques y regrésamelos a las 2 de la tarde educados, entrenados, con información. Entonces ahí, si lo revisamos con profundidad, es mucho más lo que podemos ganar que las sacudidas que finalmente ya las tenemos. Dijo usted a lo largo de su respuesta que ojalá no regresemos bajo los mismos estatutos en muchos sentidos, ¿cierto? ¿En qué Sí, sentido sería no deseable regresar igual? ¿Y en qué sentido sí sería deseable regresar igual? yo por ejemplo creo que si ahora, lo voy a poner desde el lado bueno, de los dos, te voy a dar un ejemplo del lado de los dos. Del lado de los maestros, por ejemplo, si revisar que el asunto vía internet, creo yo, otra vez lo veo desde el aspecto sano, me permitió concentrarme mucho más en el contenido de mi clase, porque al final de cuentas, pues si alguien desconecta su teléfono o su audio, ya no me distrae. Entonces yo tengo que, entre comillas, seguir tirando la clase y la clase debe estar interesante para que los 15, 20, no sé cómo se están organizando los salones, ya no me tocó esa experiencia así en directo. Bueno, armé un taller así igual que nosotros en estas plataformas y más que un asunto de profe, alumno, sin duda, por ejemplo, me vi con el compromiso ayer me preguntaba a mi mamá con respecto a este taller, si los libros que estoy presentando en ese taller los vuelvo a leer. Le digo, sí, por supuesto, los vuelvo a leer y los leo completos y una hora antes estoy subrayando todavía, generando anotaciones, intentando que el tiempo me ajuste. Y la verdad es que no tengo idea de qué está pasando del otro lado. Yo no tengo esta exigencia de verlos a todo el mundo en las, en las pantallas. A lo que voy es, si entonces me permitió sumergirme mucho más en la calidad de mi clase, porque el salón permitía mucho la fuga, porque en el salón, con cualquier pretexto, si hacía frío, si tú te cambiaste el peinado, si fulanita llegó tarde, podríamos darnos el lujo de perder 20, 30 minutos de charla sin sentido, porque es presencial, porque mañana nos vemos, porque pasado mañana nos vemos. Entonces se podía perder relativamente en ese sentido mucho tiempo. Aquí me parece que no, porque además aquí el tiempo está bastante restringido, porque no es que me pueda quedar, sino que viene la otra clase. Esto es también bien interesante. Yo siempre propuse, cuando fui profesor, que este aparato pues de la subdirección de la escuela entrar a los salones de clase a monitorear las clases de los profesores. Los profesores se sintieron muy ofendidos porque pensaban que iban a ser revisados y me parece que está bien para un asunto de ajustar y decir, oye maestro, tu clase dura 50 minutos y ¿qué crees? Que 25 de ellos no vas al tema. 25 de esos minutos son charlas que no aportan nada, que no las sabes encaminar al tema, que bla, bla, bla. Eso mejoraría. Entonces, en ese sentido, creo que los maestros tendrían que regresar a lo presencial, a este asunto muy enfocado, mucho más en claridad de los objetivos de lo que hay que trabajar, y eso les vendría bien a los profesores. En el caso de los alumnos, el replanteamiento de si regresar al espacio físico, hoy que lo revaloraron porque papá invirtió en la computadora, porque papá está pagando el wifi, porque a veces si no tengo, entonces tengo que estarme trasladando a la papelería, a juntar mis 15 pesitos. El otro día me enteraba de que había un chico que estaba vendiendo botellas de plástico. En la tarde se sale a juntar botellas de plástico para el otro día pagar su internet en la papelería. Esas cosas, relativamente incluso heroicas, pueden volver a generar el sentido del compromiso que como estudiante tengo. Es decir, las situaciones están difíciles y aquí la pregunta es, ¿quieres ser estudiante? Ya no por tu comportamiento, ya no por tu mami y bla, bla, sino porque quieres serlo, porque quieres progresar.
Entonces, ahora que va a ser físico, volver con ese mismo compromiso, con el compromiso de que esto es valioso. Es como, pues, imagínate dejar de ver a la novia un tiempo prolongado, pues claro que cuando regresas y la ves, si es que hay amor y si se revaloró, pues tienes ganas de abrazarla, de no ser el patán que eras, etcétera, etcétera. En esos dos sentidos, me parece que si no regresamos de esa manera, entonces, bueno, soy muy, ahora hago y leo las cosas mucho desde un asunto espiritual. Si no regresamos de esa manera, si no nos aprendimos la lección de estos meses, yo creo que viene un madrazo peor. Hablo solamente del asunto educativo, ¿no? Aparecieron noticias importantísimas. Unos doctores españoles se quejaban al principio de la pandemia de que los enfermeros y enfermeras mexicanos estaban mal preparados, no sabían aplicar, no sabían poner uno de estos aparatos. No soy ningún especialista, pero estos aparatos para generar oxigenación, no sabían ponerlo. Entonces los españoles decían, no es posible que les estemos enseñando esto que es básico. Bueno, esa madre que no supieron hacer, en algún momento en su escuela se la brincaron, en algún momento en su escuela, porque no hubo aparatos, porque no quisieron, porque se fueron de pinta, etcétera, lo obviaron y la vida dice, bueno, pues a ver los resultados. Espero que esa sea la situación que nos permita recapacitar y depende desde donde estemos. Yo diría que desde el asunto familiar, pero estoy pensando ver si esta situación nos genera también una sociedad mejor, Diego, un mejor país. Pues pienso que otra vez la gente desarrollada, bueno, pues ahí se la está llevando, estuvo complicado, no están teniendo problemas de violencia. Me parece que en ese sentido también México se ha portado bastante bien porque somos una sociedad muy solidaria, pero sí es cierto que también en qué vamos a mejorar, en qué vamos a aprovechar esta situación tan particular en la que estamos viviendo en términos de educación. Y con respecto a todo lo que decía, profe, de todo lo que ha cambiado y de todo lo que seguramente cambiará, entonces, ¿cómo se ha resignificado también la palabra estudiante? Hoy, ¿quién es estudiante y quién ya no lo es? Si ahora se nos quitó el espacio que nos representaba como tal, Uh -huh. ¿qué define a un estudiante y qué define de alguien que no es estudiante? Mira, pues usaré un concepto base que es el de profesión. No estoy absolutamente seguro si la etimología viene de ahí, pero profesión vendría de profesar. De profesar es decir la profesión. Profesar es comportarse de acuerdo al oficio y comportarse y responder de acuerdo a lo que se supone o a lo que sabes hacer en la vida. Entonces, tendría la profesión de carpintero. Bueno, pues entonces es el que sabe manejar y usar los instrumentos para la madera. El actor profesional es el que habla con sus actos y con sus palabras de lo que sabe hacer con respecto al ámbito de la actuación. A partir de ahí, pues básicamente, y hagámoslo muy sencillo, el estudiante es el que estudia, Diego. Entonces, yo, por ejemplo, con estas charlas, con esta cuestión en realidad toda la vida, en un sentido honesto y muy profundo, no he dejado de ser estudiante durante toda mi vida. Yo la manera en la que le entro a muchos textos, unos sí los asumo. Bueno, por ejemplo, cuando voy a trabajar para elaborar un personaje, se usa incluso el asunto como tal de, a ver, mándame el texto para ponerme a estudiar. Entonces el estudiante es el que lleva a cabo esa acción. Ese es el asunto que ya abordábamos hace un momento. El espacio físico como tal, el uniforme, la credencial y la mochila en las espaldas, no necesariamente te hacen un estudiante. De hecho, en realidad, como tal, esas tres cosas podrían, son accidentales, ¿no? En términos filosóficos un poco, no son esenciales. Entonces, este espacio, a mí me parece que ahí es donde aparece, donde esta emergencia nos lleva a lo esencial, a nivel político, a nivel social. Bueno, pues es mantener la vida humana. Bueno, venga. Yo ahí, bueno, ya igual si aquí se da, si no lo podemos platicar en términos todavía mucho más profundos, yo también pienso que esa vida no es porque es imposible que la cancelemos, la vida de alguien, pero también podríamos revisar si lo que estamos llamándole vida tiene calidad. Si revisamos estas broncas periodísticas de entre el número de muertos que están apareciendo, si México lo está haciendo bien, si no, etcétera,
habría que revisar otra vez, insisto, las condiciones, ¿no? Porque parece ser que en un principio, pues, y sigue estableciendo, la gente como tal muere de coronavirus, gente mayor de 60 años, gente con otros problemas, gente con enfermedades crónicas, que significa que como tal en la historia de su vida no se han cuidado. Es gente que, dice el curso de milagros, perdóname, las conversaciones con Dios, dice que es gente que ha ido elaborando suicidios lentos. Estamos muy asustados y de pronto tú o yo, pum, nos colgamos de una cuerda y morimos, entonces la gente se espanta y dirá, bueno, ¿qué sucedió? Pues nada, que no quería vivir y el asunto fue en unas horas o en un día. ¿Qué sucede conmigo mismo que fumo 3 cajetillas todos los días, que me bebo medio litro de alcohol al día, lo que tú quieras? Pues tampoco quiero vivir, pero va siendo lentamente. Entonces, eh, un estudiante sería el que estudia. Ah, yo ahí también tomaría este asunto marxista, pues vale la pena revisarlo más allá de la ideología, sino con las aspiraciones de transformar su vida. Por ahí empezaría. Entonces, el estudiante, habría que darle también una revisada al famoso ogro filantrópico de Octavio Paz, donde decía que el punto, particularmente en los países latinoamericanos, el asunto del estudiantado era muy particular, porque aunque es cierto que el aparato de poder y el aparato de educación representa justo al aparato de poder, es decir, estamos preparando, y yo mismo he sido preparado como estudiante para responder a un mercado laboral, ¿no? Y sin embargo, en ese espacio del estudiante también están las llaves para la desenajenación, para la liberación de esos procesos de explotación. Pero bueno, entonces ahora regresando a esto diría pues el que estudia pensando en que de esa manera con su compromiso ético puede generar una transformación en su grupo social, en su familia, en su vida, en su país. Eso sería el estudiante. Y, por ejemplo, ahora que usted menciona y habló los suicidios lentos, ¿no? ¿Cree usted que el coronavirus o la pandemia y el encierro y todas las situaciones que de ellas se generaron que abrazan a la salud, no solamente el virus, sino que a lo mejor hubo mayores episodios de depresión en personas, de ansiedad, de todo eso que ya se venía gestionando, pero que con la pandemia se visibilizó porque tuvimos más tiempo de contemplarlo, incluso contemplarlo a solas, ¿no? Ya no había el pretexto a lo mejor de que no me doy tiempo para ponerme a reflexionar sobre mí porque tengo que ir al trabajo corriendo y todo eso. Ujú. ¿Cree que el coronavirus, la pandemia y el encierro nos vino a rectificar que cada uno tiene el poder sobre su propia vida a tal grado de que podemos acabarla cuando nosotros decidamos o que podemos comenzar una nueva cuando también nosotros decidamos? Porque a partir de esto podemos salir del encierro siendo otras personas, siendo las mismas, pero también habiendo acabado en un sentido espiritual, pero también literal con nuestra propia vida. ¿Cree que el coronavirus nos vino a rectificar que somos dueños de nuestra propia vida hasta cierto punto? Fíjate que en general creo que no. Depende mucho del grado de conciencia, hablo en el sentido filosófico, en el sentido psicológico y espiritual de la persona, depende mucho de eso. Entonces, una persona con un alto grado de conciencia, eh, pues le basta un fin de semana, ¿no? Le basta un alejamiento con alguien a quien amas, le basta una enfermedad más o menos complicada de alguien querido para reflexionar y decir, Dios, no quiero esto, a modificarlo. A menor grado de conciencia, la experiencia tiene que ser mucho más sacudidora para que te des cuenta de en qué la estás cagando, diríamos, de manera directa. Eh, no, Diego, tenemos un país todavía muy atrasado, tenemos un país todavía con una visión de la realidad muy primaria, literalmente en el sentido de conseguir para comer, de dónde dormir, y mientras nuestras necesidades en lo general estén apuntadas allí, va a ser complicado generar esta reflexión profunda de adueñarme de mi vida, etcétera. No me gusta para nada mi respuesta porque, insisto, para que tengamos
una reflexión más profunda, entonces se requerirá un asunto de violencia mucho mayor, un asunto mucho más complicado. Eh, entonces no creo que en lo general hayamos llegado a esa determinación de decir, va, pues soy el dueño de mi existencia, yo lo defino, yo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la vida? Si entonces pensaba también, por ejemplo, justo este temor de sostener la vida casi a cualquier precio. Te pongo el caso de la semana pasada, fue una cosa espantosa en muchos sentidos. Habría que, este ejemplo que te voy a poner, habría que deshilarlo con cuidado. El tío abuelo de mi actual pareja, un señor de 95 años, un tipo que parece ser que vivió de manera sana, etcétera, etcétera, empezó a tener síntomas y la gente de alrededor, básicamente por esta idea de que el gobierno y los servicios estatales no sirven y son una basura, pues se lo llevaron a un hospital privado. Estuvo el señor en el hospital privado 3 semanas, no tenía COVID, pero estaba delicado. Y después de 3 semanas les dicen, oigan, pues se está recuperando de lo que entró, que también era una situación de carácter respiratorio, y le encontraron COVID. Y entonces dijeron, tiene 90 y tantos años, está contaminado de COVID, va a ser muy difícil que sobreviva. De hecho, les estábamos avisando, porque hay dos cuestiones. Nos deben 3 semanas, 2 semanas de estancia en el hospital y son 1 millón de pesos. Pero te lo estoy diciendo así no estoy calculando, no estoy diciendo una cantidad X. Alrededor del 1 millón de pesos de deuda con un enfermo que no cobró la salud en este hospital. Entonces la familia junta como puede, hacen un enorme sacrificio y pagan 1 millón de pesos. Llegó 1 puto millón de pesos que ese señor se lo pudieron haber dado para que se fuera a pasear a Europa hace 6 meses. Y entonces pagan el 1 millón de pesos a este hospital, lo sacan, lo llevan a una clínica estatal y a los 2 días muere. Y entonces aquí la pregunta fue, bueno, ¿por qué no lo llevaron desde el principio a un lugar, a la Cruz Roja, por decirte una cosa, ¿no? Este, la gente sigue pensando que a los 90 y tantos años, con una salud muy endeble, con el COVID encima, todavía tenemos que seguir haciendo hasta lo imposible porque no se muera. Mientras no cambiemos ese concepto, está muy complicado. Entonces, claro, además la familia hizo una tragedia, lloraron, se pusieron muy mal. Mi chica se enojó conmigo un poco porque mi falta de especie de solidaridad, porque yo estaba muy encabronado. Dije, pinche hospital de mierda, sabían que el señor no iba a salir, lo dejaron que eso cobrara. No tenemos un asunto solidario neto desde el primer día. No es que el señor esté condenado a muerte porque ya lo estamos todos, pero bien le puedes decir, oiga, ustedes son millonarios porque de aquí van a pagar 1 millón o más de pesos. Si tienen el dinero, venga, denle sus últimos días a un señor de 90 y tantos años que la pase muy bien. Pero si no, ese 1 millón de pesos, en lugar de que se vaya a las pinches carteras de los médicos que acabando esto se van a ir de vacaciones y etcétera, y al dueño que le encanta que la situación esté en este grado porque puede estar cobrando mucho más. Esa es la parte que está jodida, esa es la parte que la reflexión no nos da. Entonces ahí sigo pensando respecto a tu pregunta, que tenemos una reflexión muy básica, muy de sobrevivir y de comer. Eh, y bueno, sí, cierro con lo que ya dije, me da un poco de temor porque a mí me parece que, bueno, toco este otro punto. Eh, yo quedé relativamente tranquilo, incluso en el lugar donde trabajamos, que era un asunto con presencia física, se requería la presencia física, pues la compañía tronó y como los líderes pues de esa conversación empresarial, dijimos, ok, la verdad es que no es lo más deseable, pero seguramente nos irá muy bien porque la gente entrará en crisis y empezará a solicitar sesiones de coach. Y entonces, bueno, bajamos, por ejemplo, nuestros costos a mitad de precio y en algunos casos incluso hasta generamos servicio gratuito. Y la verdad es que estoy sin clientes. La gente no ha llamado. Y le llamé hace poco a mi mentor y me dijo, pues estoy igual, tengo un par de coaches, un par de clientes. Los dos han tenido coacheo desde hace mucho tiempo. Es decir, la gente no está enterada, Diego, o no le importa. Pueden ser tres cosas. Hay un texto, tú lo conoces, a Jordan Peterson, que se llama 12 reglas para la vida, donde el tipo encontraba
que la gente, el capítulo es maravilloso porque la gente que lleva las mascotas al veterinario, el 30% de la gente que lleva mascotas al veterinario y que le dicen tienes que hacer esto con tu mascota, el 30% lo hace al 100%. Es decir, de 100 personas que llevan su mascota, 30 personas, 35 personas cumplen la dieta, pero con absoluto rigor y la medicina que debe ser, y le limpian el hocico a su mascota, y etcétera, etcétera. Bueno, de ese universo de personas, solo el 30% de esas personas se atienden al 100% ellas. Es decir, la teoría de Peterson es que cuidamos más a nuestra mascota que a nosotros mismos. Es absolutamente increíble. Entonces, por ejemplo, en ese punto, que podría ser, si no un boom, podríamos rescatar, debería tener mucho trabajo los psicólogos, los coaches, los terapeutas, además para revisarlo por este medio en el que lo estamos haciendo. Sin embargo, no está sucediendo. Mis 3 últimos clientes me cancelaron ya las citas porque tienen que cuidar a sus hijos, porque no les alcanza el dinero. Y yo les decía, ok, el punto más allá del dinero es, de todas maneras, en un fin de semana te gastas el doble de lo que te estoy cobrando por una sesión. ¿Por qué no valoras que tú mereces ese cuidado? Que ese cuidado es para ti. Hay gente que cuida más a su carro y a su casa que a nosotros mismos. Esa parte también la tenemos que trabajada y abandonada, mejor dicho, desde el asunto de la educación. Entonces, pues ojalá con esto que tú y yo platicamos en esta situación en particular para tu escuela y cuando tenemos nuestras charlas en privado, se pueda permear. Sé que el trabajo es muy lento, pero hay que hacerlo, porque si no, la crisis pues de me debes ya 1 millón de pesos, de llegar a una etapa en la que tienes 96 años y te vas a morir, nos va a sacudir profundamente. Ahí es donde, si bien no me da un miedo terrorífico, sí creo que las consecuencias en términos de violencia pueden ser mucho mayores. Hace unos segundos apenas usted mencionaba a Peterson y cómo cuidamos más a nuestras mascotas que a nosotros mismos e inmediatamente me vino a la cabeza, esto yo ya lo he platicado con usted un par de veces, por ejemplo, filósofas como Adela Cortina que trabajan mucho los temas de la intersubjetividad y de la vida en sociedad, pero también temas que engloban a la ética a partir de ahí, de vivir en sociedad, de ser seres sociables que tienen que decidir en conjunto y que, bueno, todo ello, ella habla de que una persona que ha vivido con ética es una persona que tiene una vida digna de ser vivida. Entonces, ¿usted cree que nos encontramos justo ahora en un estado contemplativo que nos ha llevado a pensar o a darnos cuenta que muchos de nosotros no tenemos una vida digna de ser vivida y que por eso estas conductas inconscientes se vienen dando de no le presto atención a mi cuerpo, pero sí al de mi mascota porque ella sí ha tenido una vida digna, entonces yo tengo que comportarme a la altura? Sí, 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 no sé si en general, me parece que todavía incluso realmente en términos mínimos, como a nivel social, eh, pero sí está, sí lo veo como una oportunidad, Diego. Ahora, también quizá justo en un viaje que tuve de trabajo en tierras españolas, un poco allá en Europa, en Alemania, etcétera. eh, Fíjate que, por ejemplo, en términos de dramaturgia, los dramaturgos alemanes, por ponerte una cosa, de cuando menos los que conocí en este pequeño universo de quizá los más importantes dramaturgos jóvenes de Alemania, de 10 dramaturgos, 8 tocaban temas de la trascendencia, de la soledad, de la gente, de las personas. De los 10 quizá más importantes dramaturgos en México, también en este aspecto, jóvenes, etcétera, 9 de 10 temas tienen que ver con la pobreza, con el narcotráfico. Nosotros seguimos buscando la pechuga, la chuleta, dice, nosotros seguimos pensando en que tengamos que comer. Cuando estás pensando en eso, el tiempo del razonamiento, el tiempo de la reflexión, pues no parece, no es tan sencillo. No digo que nos ocupe las 24 horas. Si además venimos de una cultura que no propaga eso, que las familias no se sientan a platicar, ya no te voy a decir a filosofar, entonces el término ético, seguro, de bachillerato para abajo o de una población mayor, sería
espantoso darnos cuenta de cuánta gente es capaz de traducir esa palabra, la palabra de ética. Y así al fondo, que también es muy delicado, mi querido Diego, porque yo creo que sí estamos en una sociedad cuyas vidas no merecen ser vividas, cuyas vidas son muy indignas, vienen a partir de la reproducción, cuya meta más alta consiste en no morirse. Es una vida muy jodida. Si el asunto de tu existencia si la meta más importante de tu existencia es no morirte, está muy cabrón, porque es la básica, falta todo un mundo ahí. Y por otro lado, a la gente no le gusta escuchar eso. A la gente no nos gusta escuchar y mucho menos reconocer, si es que llegamos a poder hacerlo, pues que nuestra vida no es digna de ser vivida, que nuestra vida es bastante mediocre. El otro día también leyendo al maestro Brian Weiss, decía, ay cabrón, qué fuerte. Bueno, a nivel espiritual todas las vidas tienen un sentido y todas las vidas, de acuerdo a la reencarnación que maneja o que se enteró el maestro Weiss, todas tienen un porqué, todas tienen una enseñanza. Sin embargo, cuando es medio gris, cuando consistió en ganar, como te digo, la chuleta, cuando fueron años de trabajo con tal de medianamente tener que comer, dices, ay cabrón, estuvo complicado. No sé si esta es la mejor versión de mi propia existencia. Este, pues eso sucede. Yo creo que también a nivel global las sociedades que se puedan dar permiso, pues tendrán que hacerlo. Va a ser interesante, yo creo que sí es una cuestión de tiempo, va a ser interesante que podamos empezar a regresar a esa nueva normalidad, que es más de cliché que de otra cosa, para hacer una evaluación sincera, para hacer una evaluación neta. Lo que te puedo decir con las tres cosas que manejo, bueno, tal vez el asunto del profesorado no se ha dado tan claramente, pero aún así, yo lo que hice fue, pues abrí un canal en YouTube y empecé a dar mis charlas. Yo a mí me parece que tiene un alto nivel de calidad y poco a poco ahí como que se van colando en algunos espacios. Pero a nivel de coacheo, no, la gente al final de cuentas no está enterada de qué es eso, entonces pues no lo considera importante. Y al nivel del teatro, a nivel de actuación, a mí me da también la impresión de que mi gremio está mucho más preocupado solo por abrir. Otra vez como si fuera este asunto con el que partimos de la escuela, pues nos importa que la escuela se abra. ¿Por qué? Porque sí. Oye, pero los maestros están preparados, vas a cambiar tu metodología, recapacitaste. Por ejemplo, creo que ahí nos vendría muy bien un asunto que yo daba mucha lata. Este, no sé, creo que tiene que ver con la ONU, la que se encarga de la educación a nivel mundial, establece que los salones de clase límites deberían tener 25 alumnos. Y tú y yo somos testigos de salones al doble de esa situación. Entonces ahora con la pandemia, bueno, no puedes meter 50 alumnos en esos salones en los que trabajamos simplemente por una cuestión biológica. Habrá que generar esa modificación y esa parte me parece importante, pues ahora se van a tener que dar clases con 15 alumnos porque así lo requiere la salud y eso a mí me gusta mucho porque eso va a mover una mayor atención con respecto a la atención de los chicos. Entonces, bueno, para cerrar, no, fíjate que esta reflexión pues la tenemos que generar nosotros, ahí es donde me parece que tu escuela, este propio trabajo, este nivel de los y las pensadoras, bueno, en realidad no voy a jugar con eso, de los pensadores que manejan, ahí es donde tú como estudiante debes empezar, si tú quieres, evidentemente, a generar básicamente dentro de ti, si tu vida, que tiene todavía muchos años por delante, todavía, y en realidad, desde cualquier momento, tenemos que estar constantemente repensando el nivel que le queremos dar. Y entonces ahí es donde está el compromiso ético de ir por esos autores, de estudiarlos, de compartir esta información. Por otro lado, también, bueno, si el centro mucho es de la educación, ¿cómo hacemos los maestros para bajar la información de esta pensadora y que la puedan revisar los chavos, que la puedan... yo hoy, por ejemplo, pienso desde la libertad de hacer mis videos y subirlos a YouTube, a una de las secciones de mi canal, se llama Seduciéndote a la lectura, y siempre lo pensé, y ahora reflexiono y digo, ¿por qué no hacía esto en las clases? Por qué no, por qué no era mucho más sencilla mi clase? Y mi respuesta es porque el sistema estaba tan anquilosado, Diego,
que pues se hubiera oído a ridículo porque no era libre, porque tenía que pasar mucha burocracia, porque, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que en muchas de las sesiones hay más calidad en mi presentación y en el cómo la reciben, porque al final de cuentas mi información hace 2 años no ha cambiado gran cosa. Sigo sabiendo lo mismo con respecto al Principito. En términos intelectuales sé lo mismo, pero el punto es cómo se modifica cuando lo hago desde un asunto mucho más libre, cuando lo hago de manera gratuita, cuando lo hago por pasión, y cómo lo revisa quien solamente se dice, a ver, ¿qué dirá este güey con respecto al Principito? Entonces se sube al canal y lo ve y dice, ay cabrón, aprendí un chingo, y es capaz de mandarme un mensaje y decirme, oiga, profe, gracias. ¿Cómo nos estorba, si es que estorba, la situación de tienes examen, mándame apuntes, quiero revisar qué estás aprendiendo? Esas madres, en el fondo, pues sí, hay que darles una revisión. No creo que México sea el espacio para eso, porque insisto, pues lo que nos surge es aprender a leer, pues si hay espacios ya donde vas a definir qué van a leer tus alumnos, si los existencialistas o los surrealistas, va, bienvenido, qué padre, pero si estás en un espacio donde dices, ¿qué van a leer mis alumnos? Lo que sea porque no saben leer, son otras circunstancias. Entonces, amén del espacio que ahora estamos cada uno en nuestra propia casa y que tenemos hasta cierto punto mayor comodidad para recibir la información de la escuela y que incluso entra a la sesión quien literalmente quiere entrar porque ya no hay una orientadora o el mismo profesor que te diga, hey, te vi afuera, no entraste, que ahora entra quien quiere entrar. ¿Cuáles otras cree usted, si es que considera que las hay, otras fortalezas de la educación remota o a distancia? Yo creo que, pues por ejemplo, justo ahorita lo que estamos haciendo en la recámara de a un lado, supongo que no está prestando atención de manera directa, pero está mi madre. Entonces mi madre que esté ahí haciendo sus cosas, en lo que está ahí recogiendo su cocina, etcétera, oye hablar de esto, y eso que bueno, mi madre es mayor y somos ya adultos independientes, etcétera, pero pensaba sí que yo estando ahí como mamá o como papá, cuando a mí me toca hacer home office también, y entonces de pronto estoy oyendo los contenidos de los chicos. El otro día escuchaba, no sé a quién, que planteaba una cuestión sobre este pedagogo brasileiro que había que revisar. Freire, gracias Diego, Freire, que claro que lo sacudieron mucho cuando él estuvo en boga, pues por esta cuestión de izquierda y por esta cuestión pseudo socialista. Pero hoy que esa madre ya no nos espanta, hoy podríamos revisar y sí tenía mucho sentido. Si yo ya no tengo hijos en la primaria, pero si los escuchara decir, porque el planteamiento que escuchaba era este, si es que están repitiendo mi mamá me mima, ya no tiene sentido. Estamos generando con la educación un asunto lejano, un asunto que no le va a la vida. El único asunto por el que mandamos a los hijos a la escuela es para que relativamente tengan armas en un futuro y el clásico no se mueran de hambre. Necesitamos modificar esa situación. La gente tendrá que estudiar porque va a cambiar el país, porque quiere generar un servicio. Creo que al final de cuentas, a nivel global, poco a poco, y ahí podríamos ir generando conciencia en la manera en la que nosotros, la gente que estamos pensando, quiénes son nuestros referentes a seguir. Si de pronto el referente a seguir poco a poco va siendo de carácter más intelectual, la maestra que acabas de citar, un par de filósofos, gente que el otro día escuchaba también de un entrenador de fútbol, me quedé un buen rato ahí escuchando al entrenador de fútbol, lo cito, se llama Javier Aguirre, que es un entrenador mexicano, es el único entrenador que ha estado vigente siendo capaz de entrenar equipos en Europa. Le preguntaban sobre sus libros favoritos y el tipo respondió la literatura hispanoamericana y yo abrí la boca así de, en serio, pero me hizo mucho sentido, de acuerdo a la personalidad de este tipo, entendí perfectamente y dije, me da todo el sentido del mundo que este güey lea literatura hispanoamericana y además que la distinga. Bueno, eso, que lo que estamos hablando, que la respuesta de los niños, si lo llevamos a nivel primaria, tenga un eco. Si ahorita tú y yo abriéramos esta conversación y entonces pasa tu mami ahí a un lado, bueno, sé que tu mami tiene preparación, pero vamos a pensar que no la tuviera y entonces te dijera, oye, ¿cómo se llamó la autora esta que mencionaste ahorita con tu profe? Ah, pues fulana de tal, mamá. Oye, se oye interesante lo que hablaban, ¿me prestas un libro? Ahí ya ganamos una situación
que se abrió, ¿ves? ¿Ves? Ahí le genero ya yo un plus a este punto. El otro, pues otra vez esta especie de solidaridad básica, donde los hermanitos se pueden ayudar, donde le puedes preguntar de nuevo a alguien. A nivel personal, mi madre, lo que la motivó a terminar la secundaria, fue que un día yo en segundo de secundaria le pregunté no sé qué, la historia más bien yo no la recuerdo como tal, y ella no me supo qué contestar y dice que yo hice una cara muy desagradable, como de puta madre, pues, ¿a quién le pregunto? Si mi papá está trabajando, pues bendita mamá que tengo, y que le dio mucha vergüenza. Entonces eso ocasionó que la mujer se fuera a estudiar la secundaria nocturna en ese tiempo. Esas cosas, me parece que esa apertura es positiva. La otra, pues que la pantalla también, a lo mejor de manera mínima, pues, pero la pantalla en las mañanas, no sé incluso cómo se esté organizando, pero si la está ocupando un espacio educacional a estos programas sin sentido, verdaderamente nefastos, enajenantes, de contenidos basura, sobre todo estos que acaban dirigidos a las amas de casa, de chismes, etcétera. Si entonces la pantalla empieza a ocupar ese otro espacio, pues a mí me parece que también es una ventaja que le podemos sacar. La tercera es a nivel más, como te decía al principio, del compromiso, de generar un espacio, sí lo voy a decir como tal, divertido, entretenido, para que si antes el problema del maestro, porque lo escuché durante muchos años, era no podemos competir contra las pantallas, no podemos competir contra los videojuegos. Yo decía, por supuesto que sí puedes competir si preparas una clase verdaderamente chingona. Ya estaban en Dinamarca y en Finlandia, ya estaban regresando a esta especie de oratoria con los profesores, ya empezaban de nuevo a generar, ya tenían cursos de cómo preparar una clase hablada, porque se dan cuenta otra vez lo que te digo, que el contacto humano, que la improvisación en términos de pronto sacar una sonrisa, de dar una caricia, de prestar la atención a todos los demás chicos, para lo que estamos hechos al final de cuentas, esta esencia casi de ágora griega, del origen de la democracia como tal, ya empezaban estos países a retomarlo. Ya estaban diciendo, creo que vamos a... Francia tiene un experimento maravilloso de un maestro que es el profesor de la primaria los 6 años. Y entonces a nadie le hace daño como tal y a todos los niños que tuvieron figuras paternas débiles en caso de que fuera un maestro hombre o que tuvieron figuras maternas débiles, les hacía un bien extraordinario porque terminaban, después de 6 años de convivencia, terminaban generándose como papás. Y los maestros hablaban también de cosas a nivel de experiencia geniales porque se retiraban de su trabajo en activo con 4 grupos, Diego. O sea, si trabajaban 24 años, 30 años de servicio, solo atendieron 120 personas. Y entonces la relación con esas 120 personas era mucho más poderosa que ya los cientos de chicos que me saludan y me dicen, profe, ya sé que no se acuerda de mí, y pues con toda la vergüenza del mundo, pues sí, la verdad es que no me acuerdo. Entonces, esa es la tercera que yo veo. La cuarta, yo no sé en qué sentido esté funcionando la burocracia. Sí, espero que si la burocracia escolar, hablo ya desde, tú lo hace rato lo mencionaste, orientadores, toda la gente que no está directamente puesta en el salón de clase, directivos de la escuela, dueños en caso de las particulares, pero supervisores, etcétera, en el nivel estatal, ojalá que hayan determinado con esta situación que generó la pandemia que su trabajo es un servicio para esto. Todo el sentido de un directivo tiene que ver con generar el mejor espacio y el mejor contacto para el asunto maestro-alumno. Porque eso incluso se estaba perdiendo. Había muchas exigencias ya cuando lo más importante no era este contacto. Entonces espero que ellos, el trabajo que les implicó cargar equipos, aprender a entrar a las aplicaciones, aprender Word, capacitar a sus profesores, les haya generado el punto de que lo importante de ese trabajo es para que la relación profesor-alumno, alumno-profesor, regrese a ellos a que sea la esencia de la educación. Un directivo estorba mucho más que lo que aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hace unos momentos en su respuesta mencionó algo que es fundamental preguntarnos bajo este contexto de incertidumbre, me parece, y bajo este concepto, y bajo este, perdón, bajo esta situación que ha demostrado, de alguna manera hay que decirlo, nuestra imbecilidad en cuanto a muchos temas, porque no alcanzamos a comprender ni siquiera lo que el COVID mismo significa, pues, en el sentido de que aún se siguen generando muchas investigaciones porque el virus no termina de ser entendido. ¿La escuela realmente prepara para el futuro? Wow. Yo creo que sí, Diego, sí. Sí, sí, sin duda sí. Desde el nivel más básico en términos de pues del contacto social, por ejemplo, si no tuviste o no tienes en tu ámbito familiar, muchas de las, otra vez regreso, muchos de nuestros ámbitos familiares han sido francamente negativos, ¿no? Todavía no estamos lejos, ya tú eres de una generación diferente, incluso yo, pero todavía en mi generación los papás no habían acabado la carrera, las mamás ni se diga. Ya en el caso poco a poco de ustedes, papá y mamá terminaron carreras, generan maestrías, etcétera. Yo creo que sí, en el ámbito social y ya en situaciones particulares, ya cuando te vas para una ingeniería, para materias de datos duros, yo pienso que sí lo prepara. Yo ahí aprovecharía y generaría un concepto ya mucho más filosófico, ya de otras determinaciones, que es apropiarnos y responsabilizarnos de qué tipo de futuro. No, ya no estamos en un momento solo de decir, venga, prepárate para el futuro, sino con la posibilidad, es más, yo diría con la certeza ya absoluta que lo que hacemos en el presente irremediablemente tiene un asunto que tiene que ver con el futuro. Te pongo un ejemplo también muy sencillo. Recién mi hijo menor acaba de ser aceptado en la universidad y ya empezó sus clases de psicología. Eh, y está armando un equipo de computación para sus clases, etcétera, etcétera. Y entonces me decía, oye, ¿no sabes si alguien de tus conocidos vende juegos para ser jugados en la computadora? Porque voy a vender mi consola, pero no quiero soltar los juegos. Y yo le dije, de manera muy, muy ligera, pero seria, le dije, yo creo que sería muy bueno, no lo voy a cancelar porque pues, son tus distracciones y merecen ser atendidas, pero a mí me parece que si de veras empiezas a estar comprometido, ya la universidad es otra cosa, si empiezas a estar comprometido ya con tu carrera, ojalá que ni siquiera te dé tiempo para ir por récord de estos juegos y de pronto por distracción afilas tu hacha mientras juegas un rato, venga. Pero yo creo que ya no. El nivel de competencia, el nivel de compromiso, el nivel de dónde quieres, qué tipo de psicólogo quieres ser, ya ese que quieras ser, ya se está trabajando ahorita, pero literal es absoluto. No quiero tampoco generar una situación neurótica, pero si ya ahorita dejaste de leer las 15 páginas que van a ser claves para resolver un caso dentro de 25 años, no va a haber manera en que las repongas. Y sabes, en términos muy, muy radicales, en términos de la competencia, es probable que tu colega alemán sí las esté leyendo y que tu colega inglés ya las sepa y que tu colega guatemalteco, por la pinche necesidad que tiene, también las esté leyendo. Entonces, insisto, no quiero generar un asunto neurótico, pero la escuela también debe servir para eso, para generar prioridades. Quizá también poco a poco, y la pandemia también nos tiene que ayudar a esa cuestión, que el beneficio ya no sea tan individual, cuando menos en el futuro, ¿no? Porque antes solo era pues mi casa, mi matrimonio, mi vida burguesa, mi carrera, sino que poco a poco sí ir generando a quién voy a servir, a quién voy a atender, haga lo que haga. Si doy clases, si soy pintor, si soy ingeniero, eso se ha vuelto muy importante. Mi chica es ingeniero y la compañía se transformó en muchos sentidos porque se pusieron a fabricar caretas. Y fue lindo porque una vez que lo fabricaron, como cuando hacen botellas de champú, pues la gente va a trabajar y no se siente comprometida y nadie de los trabajadores dice, mira, mi botella de champú, esta yo la fabrico. No es importante. Sin embargo, cuando hicieron caretas, todo el mundo estaba muy orgulloso de que esas caretas, los obreros habían participado en la factura de esas caretas. Hay que regresar a ese sentido. Ahí podemos volver a aprovechar que el valor de una
de una botella de champú no está en lo que cuesta, ni solamente está en si es linda o si me da prestigio, sino, dice Alain de Botton en estas valoraciones de los objetos sencillos y artísticos, sino en la información, en el servicio, en que esta compañía cuida el ecosistema, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que tendremos que volver a replantear. Y en este sentido, digo ya de manera, digamos, de síntesis de toda la charla que hemos tenido, ¿usted cree que sería deseable continuar con las clases a distancia o que sí existe una urgencia verdadera, verdadera por regresar a los salones? Yo creo que lo más inteligente, el otro día hablaba con alguien de mi generación, absolutamente, un profesor que está trabajando en Torreón, mi querido amigo Luis Solares, que es comunicador además, y le planteaba yo más o menos esta misma pregunta, y él me decía, yo creo que habría que revisar dos cosas. En las TICs famosas, habría que los maestros, sobre todo, seguirnos capacitando y todavía ir a mucha mayor profundidad. Es decir, no basta con, pues ahora sé meter manejo el Word y sé prender estas de las que estamos trabajando y sé conectarme al Zoom y sé meter mi video ahí colado, etcétera. Sino sin un manejo de información y de tecnología mucho más profundo desde el asunto técnico de los profesores. Eh, yo, por ejemplo, creo que de manera crítica, pero aquí tiene que ver otra vez este asunto político y etcétera, y son muchas situaciones las que hay que revisar, pero por ejemplo tengo una básica, mientras los chicos vayan a la escuela y el primer objetivo sea que ese tiempo en el que van a la escuela, hablo de los niños de primaria, es muy importante porque no hay quien los cuide en casa y entonces la maestra y la escolaridad se encargan de cuidarlos, estamos fritos. Eso es lo que hay que cambiar. Aquí el punto es esa situación como de ahorrarnos, de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, mis hijos se van a la escuela, aprenden cosas y sirve que por ahí a mí no me cae mal, diría la señora, por ejemplo, por sonarlo de una manera muy tradicional, no me cae mal entonces ir a trabajar en algún lado. Yo creo que ahí habría que replantearlo, ahí habría que de nuevo restablecerlo. Pues veía yo una serie, se me escapa el nombre y qué bueno para no hacerle comercial, sobre una maestra en Dinamarca, está en Netflix la serie, y cómo los daneses empiezan a vivir en especies hasta como de comunidades. Yo mismo vivo en una comunidad, el andador donde vivo tiene 25 casas que estamos cerca, que compartimos un andador como tal, unos jardines de manera común, y nos conformamos solo con que los jardines vayan bien. No hemos sido capaces de organizarnos, por ejemplo, pensaba, si ahora mismo que muchos adultos estamos aquí, veo que algunas señoras, por ejemplo, mayores, tardan en ir a tirar la basura. A veces no les da el tiempo en lo que llega el autobús de la basura, el camión, perdón, no les da tiempo de ir a tirarla. O sea, si nos generáramos un lugar en nuestro andador para tener la basura, y si yo sé que esta semana de octubre a la familia Vidal le toca ir a tirar la basura, tiraré la basura de toda mi comunidad sin ningún tema. Sería hasta mucho más fácil, se perdería mucho menos tiempo de lo que se hace. Esas organizaciones sociales no las tenemos. Entonces, habría que revisar, y creo que este mismo autor que te cité hace un rato de las conversaciones, decía justo que ahora lo que podemos generar es desde una revisión inteligente cuántas de estas cosas son necesarias, ¿no? Por ejemplo, yo, si todavía estuviera en activo, les diría a mis autoridades, mitad de clase virtual, y doy una charla y me entregan un reporte tal vez, y la otra presencial. Y revisemos tal vez porque básicamente no sé si la literatura como tal tenga que generarse de manera presencial en términos de generar la lectura. Ahora, entonces cuando sea presencial, ¿qué les parece si a mi salón vamos a tener que invertir y vamos a generar un salón alfombrado con 25 cojines, con poco ruido, y los chicos van a venir y van a estar tirados en sus cojines y tirados en sus alfombras con sus libros de Romeo y Julieta mientras yo comparto con ellos la lectura de Romeo y Julieta?
seguro que no va a ser es decir, no sé si debe ser caro, pues, pero alfombrar un salón tampoco implica un asunto absolutamente millonario. A eso me refiero, a revisar qué cosas funcionan mejor en los trabajos. Ya se está estableciendo muchísimo este cuestionamiento del home office, porque de pronto el home office, las 3 horas que te pasas en el automóvil, la compañía ya dijo, pues no, no te pases 3 horas en el metro, regálame, no regálame, te pago hora y media de trabajo. No, no te voy a rentar las 3 horas que ibas en el transporte, pero te pago esa hora y media extra. Venga, y la gente lo empieza a manejar. Yo creo que todo se puede arreglar finalmente con un diálogo plano. Entonces, para contestarte de manera directa, pues dialogar qué fue lo mejor, qué cosas no aportan. Pero insisto, en el caso de nosotros, de nuestra sociedad como mexicanos, si el punto es pues lo básico, pues el bistec y las tortillas, todavía nos falta muchísimo por avanzar, pero bueno, pues hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias, profe, por su tiempo, por la maravillosa charla que nos regaló y estoy seguro que, pues como usted dice, sin duda nos hace falta mucho, mucho en qué pensar y mucho, mucho que cambiar y bueno, pues qué mejor que hacerlo, empezando por leer un buen libro, ¿cierto? Seguro que sí, sí, sí. Ahí otra vez a generar esa situación básica y fundamental de tal vez la primera manera del intercambio de conocimiento, que es a partir pues, de dejar un texto escrito y transmitirlo. Yo creo ahí, y con esto también voy cerrando, estoy leyendo Diana, la cazadora solitaria, y el maestro Carlos Fuentes decía que él con un poco de pudor reconocía que en el momento en que se fue a experimentar la escritura por la escritura, perdió un poco de piso y se mareó y entonces dijo, no, tengo que regresar a que el medio por el cual transmito tiene que ser muy coherente con lo que estoy generando. Y eso creo que nos falta en este sentido, coherencia de autoridades, coherencia de papás, coherencia de alumnos, y bueno, pues qué maravillosa oportunidad. A mí me parece que otra de las enormes ventajas es esta situación, ¿no? Que esta charla que tú y yo tenemos, como las que tengan tus compañeros, en la medida de lo posible podrán ser vistas en cualquier momento. Sin duda, si el salón tradicional con 45 minutos de clase hubieran tenido que elegir las 3 mejores y hacer un resumen de 15 minutos de las 3 charlas mejores, por poner, no sé cómo vaya a funcionar. Sin embargo, ahora guardado todo el universo en estos maravillosos aparatejos. Cualquiera que quiera ver todas las charlas de tu grupo que generó estas sesiones, las podrá ver y las podrá ver todo el tiempo y etcétera, etcétera. Esa es una enorme ventaja también en este aspecto. Bueno, pues adelante entonces. Para los demás jóvenes que están ahí compartiendo contigo ese espacio, a mí me parece que ahí está el punto, ¿no? En empezar desde la escuela a generar a partir de ustedes ya de manera inmediata, porque después de todo no les va a quedar otra, desde la escuela empezar a generar el laboratorio en el cual todavía tienen tiempo de ver sus resultados. ¿Qué estoy diciendo? Pues sales a hacer entrevistas, hablas con la gente, ves a lo que te vas a dedicar y la escuela todavía te da tiempo de sacar tu resumen desde acá. Porque ya una vez puestos en la profesión, ese tiempo se reduce, ¿no? Ya las metas, los alcances, ya no hay tiempo para eso y por lo tanto, como decíamos también ya en la charla, no hay tiempo para una reflexión y a veces no hay tiempo para tomar otras rutas. Y entonces, a partir de ustedes, de estas generaciones tan poderosas, tan empoderadas en el manejo de la información electrónica, lo que creo que puede funcionar es una calidad en la propuesta, al final de cuentas, para una vida mejor. Así que bueno, muchas gracias, Diego, te iba a desear suerte, pero no mucho empeño, enamórate, si es que esto puede generarse como una situación voluntaria, pero sí, al final de cuentas, sí, enamórate de la capacidad que tiene tu carrera para tocar gente, porque creo que ahí está algo verdaderamente valioso. Bueno, pues para servirte y me ha encantado compartir este tiempo contigo y con tu contexto desde donde va a ir a parar esta muy nutritiva charla. Gracias.